Entonces, para la tarde de hoy, la idea es revisar este artículo. Ya estamos empezando con la parte de neurología y la parte de vascular también, muy enfocada al ACV isquémico. Entonces, esta es un desarrollo de una escala y una validación para el reconocimiento de ataque cerebrovascular en el servicio de urgencias. Como siempre, se traba un poquito al inicio. A ver qué está pasando. Ya. Bueno, este artículo fue publicado en The Lancet, fue aprobado y finalmente publicado en noviembre del 2005. Consta de la autoría de 8 médicos. Son 8 páginas, todas escritas en inglés, compuestas por 4 figuras y 5 tablas. Al final del artículo se muestran 36 referencias, dentro de ellas la más antigua es del 83 y la más reciente es del 2005, del mismo año de publicación. Ambas son de diagnóstico clínico de ACV isquémico y la más reciente pues es un estudio también que verifica la efectividad y la comprensión del ACV en el servicio de urgencias. Con relación al autor, el autor principal es Ashlysham Modnor, no sé si se pronuncia bien así. Realmente no encontré la procedencia del médico. Sin embargo, sí encontré que es director del grupo de investigación de ACV en la Universidad de Plymouth, o bueno, Plymouth, no sé cómo se dirá. También hace parte del servicio o del apartado de director de internacionalización de la Facultad de Salud de la misma universidad, o sea, hace parte como de los intercambios, y también es director clínico del servicio de ACV del Hospital Universitario de la misma ciudad. Esta ciudad queda pues, en la parte más austral de Reino Unido, cerca al Canal de la Mancha. Ya habíamos visto esta diapositiva, es digamos, el resumen de la revista donde se publicó, de Lancet, entonces es bastante antigua, desde 1823 se viene publicando. Ya habíamos visto que el índice de impacto es bastante alto, publica muchos artículos, no solo semanal, sino anual, con más de 80.000 millones de vistas anualmente. Y específicamente este artículo fue publicado en el subgrupo de Lancet, que es de Neurology. Bueno, con respecto al artículo, tiene 3 objetivos principales que los dejan, al menos el principal explícito en el artículo, que es el desarrollo y la validación de una escala de reconocimiento de ACV en la sala de urgencias y está dirigida a médicos generales. Dentro de los objetivos secundarios o específicos, se tiene que este artículo lo que busca es disminuir los tiempos de detección de ACV y con ello también el tratamiento, que el principal en este momento pues era la trombolisis. Otro de los objetivos secundarios o específicos es la diferenciación con enfermedades que pueden simular un ACV isquémico. ¿Qué antecedentes tenemos antes de llegar a este artículo? Pues ya se habían descrito algunas escalas prehospitalarias, como es la escala de Cincinnati, donde evaluaba 3 aspectos principales: la debilidad en la cara o en media cara, la debilidad en uno de los brazos y alteraciones para la producción del lenguaje. También, digamos que se han asociado, pero de manera simultánea, pero también se relacionan la escala de FAST, donde se evalúa también la movilidad de la cara, la fuerza en el brazo, la habilidad para expresar lenguaje hablado y el tiempo de evolución de los síntomas. Se dice que si hay uno de estos 3 aspectos en la escala de Cincinnati presentes, pues la probabilidad de que tenga una persona una ACV antes de llegar a un hospital es del 72%, o que si es 2 de 3 de los aspectos, pues va a ser del 85% de probabilidad pretest. También esta es otra escala que se ha venido instaurando, que es la escala de ACV isquémico prehospitalaria de Los Ángeles. En esta escala se evalúan otros aspectos importantes, pero lo pongo un poquito más grande.
Me pierdo el mouse. ¿Ustedes están viendo toda la pantalla o solo una parte? Una parte. Una parte. Sí, cierto. Bueno, en 2 segunditos, qué pena. Creo que es que moví algo aquí raro. 2 segunditos, a ver. ¿Ahí ya la están viendo toda? ¿Ahí ya la están viendo toda? Sí, se ve todo. Sí, ahora. Sí, sí, Santi, dale. Y ahora sí voy a acercar aquí. Listo. Entonces, dentro de la escala de Los Ángeles, estos autores ya involucran otros aspectos importantes como es la edad, si hay o no historia o antecedente de crisis epilépticas, la duración de los síntomas si es menos de 24 horas y si el paciente está en silla de ruedas o encamado. Adicionalmente, meten un aspecto muy importante, sobre todo para más adelante cuando se calculó el NIS, cuando se calcularon las escalas para trombolisis, que es la cantidad de glucosa en sangre para que, digamos, se descartara rápidamente de pronto un cuadro de hipoglicemia. Se evalúan los 3 aspectos que ya hemos visto en las otras escalas y se hacía una sumatoria. Con ello, pues se verificaba si el paciente tenía probabilidades altas o no de presentar una ACV isquémica. Esos son los antecedentes para llegar a esta nueva propuesta que en sus siglas en inglés pues es ROSIER para el reconocimiento de ACV en la sala de urgencias. Esta escala fue dos fases, una fase 1 donde evaluaban o más bien se pusieron a identificar todos los datos clínicos que se dieron cuenta en los 343 pacientes que tuvieron al ingreso en un año de seguimiento. Todos los pacientes que tenían signos o síntomas sugestivos de ACV isquémico se les miraban los signos, los síntomas, para ver cuál de ellos digamos, se incluían realmente o finalmente en la propuesta. Eso fue desde agosto del 2001 hasta julio del 2002. Y posteriormente venía la fase 2, donde se hace una validación, se hizo por 9 meses, desde el 1 de noviembre del 2002 al 31 de julio del 2003. Ellos, dentro de los criterios de exclusión, nombraban que todo paciente con una sospecha de AIT sin signos ni síntomas en el momento de la evaluación en la urgencia, pues era sacado del estudio. Entonces, de resto, todos los pacientes pues debían tener signos o síntomas y pues una clínica sugestiva con las escalas prehospitalarias. En la fase 1, en ese primer año, entonces hay que tener en cuenta que esto se hizo en un solo centro y curiosamente ellos tienen un centro de ACV que ellos decían queda más o menos a 2 millas desde el centro de remisión. Entonces, todo paciente que llegaba al centro de remisión, digamos, por así decirlo, un primer nivel con signos y síntomas sugestivos, era remitido a ese centro de ACV inmediatamente. A todos los pacientes se les realizaron neuroimágenes, ya sea de tomografía o de resonancia, y en ese primer año lo que se hizo fue una preselección de 30 variables, entre ellas 18 síntomas y 12 signos, para ver cuáles de ellos eran los más potentes o tenían mayor significancia estadística para la herramienta final. Dos segundos, esperen la batería. Se hizo un análisis univariado y posteriormente una regresión logística para, en la segunda fase, realizar la validación de esa propuesta que se había hecho inicialmente. Todas las tomografías y resonancias se clasificaron según el proyecto o una propuesta del territorio vascular afectado según la comunidad de Oxfordshire, que es otro condado del Reino Unido, donde ellos hablan de que pueden haber ACVs totales de la circulación anterior, parciales de la circulación anterior, de la circulación posterior o lagunares. Entonces, pues ellos lo que miran es no solamente la imagen, sino también aspectos clínicos
y principalmente cuáles son los vasos afectados. Entonces, en los síndromes de circulación anterior que afectan su totalidad, pues normalmente van a tener hemiparesia y también van a tener disfunciones corticales mayores, ya sean disfasias o negligencia visoespacial, y pueden también tener hemianopsia homónima. Todo esto porque muy probablemente se ocluyó un vaso de gran calibre, como la cerebral media o la carótida interna. A su vez, el síndrome parcial anterior, entonces, ya no es I, sino es O, ya pueden haber combinaciones de estas características clínicas y lo más probable es que sea o ramas de la cerebral media que estén ocluidas, y los de circulación posterior, pues ya puede ser por oclusión de la vertebral, de la cerebelosa superior, de las cerebrales posteriores, y los lagunares que vamos a ver, o lacunares que vamos a ver más adelante, pues van a ver una variedad de características clínicas no tan específicas. Puede ser por oclusiones de arterias pequeñas penetrantes, ya sea en el tallo o ramas lenticuloestriadas, eh, también en sustancia blanca profunda, que van a dar los diferentes patrones que estamos viendo pues, en la diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta estos patrones, pues se fueron calculando también en las fases tanto 1 como 2, qué era lo que los pacientes, o dónde se podía clasificar el paciente y cuáles eran los más prevalentes. Cuando se hace ese análisis univariado, se hace una segunda propuesta, que es una fase como de validación prospectiva. Es un estudio prospectivo. Entonces, lo que hacen es, en los próximos 9 meses, desde noviembre del 2002 hasta julio de 2003, comienzan a darle formularios a los médicos generales para que sean llenados apenas ingresa el paciente, con los datos o con la escala propuesta de Rosier, para ver qué tan específico, sensible y verificar los valores predictivos tenía la escala. Entonces, dentro de los resultados, entonces inicialmente se hace una corte de 343 pacientes, de los cuales tenían un ataque cerebrovascular. 159 de ellos no tenían ningún ACV 167 y ataques isquémicos transitorios tenían 32. Recordar que no se tuvieron en cuenta los que no eran sintomáticos en urgencias, entonces, pues para tener eso en cuenta. De los pacientes que parecían tener una ACV, pero finalmente no se confirmó y que se concluye de ellos como los simuladores o las enfermedades, digamos así, bueno, que lo distraen a uno. Las más prevalentes son las convulsiones, síncopes y sepsis. Cuando uno suma estos porcentajes, más de la mitad, el 56, 57%, de los pacientes que no tenían ACV tenían alguno de estos tres. Esto es importante, sobre todo para el médico general, para poder enfrentar a un paciente que parece tener un ACV, pero realmente es alguna de los otros distractores. Bueno, esta es una escala del perfil diagnóstico y demográfico en la fase de desarrollo, o sea, en la primera fase. Entonces vemos que tanto los que tenían ACV como los que no tenían, la mayoría eran mujeres, bueno, sí, una mayoría, pero casi comparable, 50-50. La mayoría tenían entre 70 años, tanto en un grupo como en el otro. Y aquí era lo que estábamos viendo en la clasificación de Oxfordshire del territorio vascular comprometido. La mayoría eran ACVs lacunares, seguidos de las ACVs parciales de la circulación anterior y posteriormente, ya sean totales de la circulación anterior o una hemorragia intracerebral primaria. De los simuladores de ACV, vemos que la mayoría, 24%, eran una crisis convulsiva, seguido de síncope y sepsis. Todos estos tres, más del 50% de los distractores o simuladores. También importante aquí que en la clasificación de otros, de los no ACV, pues pueden ser alteraciones clínicas por una hipotensión ortostática, incluso por procesos de artritis o artropatías que simulan un déficit motor. Encontraron pues también pacientes con hematomas subdurales, mielopatía cervical,
enfermedades de motoneuronas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a un paciente con una sospecha de ACV. Esto es en la fase de derivación o pues la segunda fase, los síntomas que presentaban los pacientes. Entonces, pues aquí importante, en el grupo de ACV, la mayoría eran de un inicio agudo. Vamos a ver más adelante que la mayoría estaban, 95% de los pacientes acudían en las primeras 24 horas. Debilidad en los brazos, en las piernas, también una parálisis o debilidad facial, todo lo que ya habíamos visto, pero pues discriminado en cada uno de los pacientes y los grupos, tanto los que tenían algún defecto vascular, ACV o ataque isquémico transitorio, como los que no tuvieron. Y vemos que el OR más alto era el inicio agudo de las sintomatologías, con un OR de 27.6. También, no solo con los síntomas, sino también se hizo con los signos. Aquí vamos a ver entonces nuevamente los grupos de ACV y no ACV, y vemos que la mayoría presentaban una padecia del brazo. En el grupo de ACV también podían tener disfasia o disartria, pero es importante aquí que ellos resaltan en asterisco la alteración de los movimientos oculares, o sea, una oftalmoplegia, que en el artículo, en la parte pues escrita del artículo, refieren que este es el OR más alto para definir cuándo una ACV posiblemente está llevando en curso, que es la oftalmoplegia, con un OR mayor que todos los signos y síntomas en conjunto. Después de haber hecho tanto la primera fase como la segunda fase, pues se termina construyendo un instrumento que consta de 7 ítems, que ya los vamos a ver más adelante. Cada uno de ellos puntúa un valor, algunos son negativos y otros positivos, con el objetivo de que los negativos restan probabilidad de que el paciente pueda presentar una ACV isquémica y los positivos pues suman. Aquí vamos a tener entonces, o los autores presentan unos cálculos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto para la validación interna en la primera fase, como en la segunda fase, las remisiones que les llegaron ya aplicando el instrumento. Vemos que las sensibilidades pues son cercanas al 95% y las especificidades, sin embargo, no lo logran. Entonces, digamos que solo viendo esos dos datos, pues no sería una herramienta excelente, sino una buena herramienta. Y lo mismo está pasando con los valores predictivos, tanto positivo y negativo. Ya ahorita, más adelantico, vamos a hablar de dos cosas que no estaban en el artículo, pero digamos, es importante tenerlas en cuenta, que son las razones de verosimilitud, tanto positiva como negativa, que para efectos, digamos, sencillos de entender es qué tan probable es que una prueba sea positiva en un paciente que de verdad tiene la enfermedad. Eso sería la positiva. Y la razón de verosimilitud negativa es qué tan probable es que esa prueba, que ese paciente tenga una prueba positiva, pero que sea por otra causa, ¿sí? Entonces, pues yo las calculé, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Es importante aquí en negrita los valores de verosimilitud negativa que son menores a 0.5. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante este valor. ¿Qué si de pronto está un poco débil? Pues la razón de verosimilitud positiva. O sea, digamos que dentro de las conclusiones vamos a ver que de pronto sirve más para descartar que para confirmar. Este es el producto final pues, de este artículo, que son pues, la escala pues, de reconocimiento de ACV en la sala de urgencias, donde ellos anotan el Glasgow, pero realmente no lo tienen en cuenta en la evaluación estadística, lo mismo la presión arterial, y aquí el valor de glucosa en una glucometría periférica. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene una glucosa menor de 60 miligramos por decilitro o menos 3.5 milimoles por litro, que ellos utilizan más esta medida, pues primero usted haga la evaluación de la hipoglicemia y después si el paciente ya está estable, vuelva a hacer el cálculo.
porque muy probablemente la alteración neurológica que usted está viendo es por la hipoglicemia y no por una ACV. ¿Qué es importante? Si hay alteración de la conciencia o síncope que haya sido, digamos, identificada, muy probablemente esto no es ACV, por eso si está presente resta un punto. Lo mismo una crisis convulsiva, resta un punto. Entonces estos dos ítems o factores o características hacen menos probable la aparición de ACV isquémico en estos pacientes que se presentan en urgencia. Mientras que las que ya se habían evaluado, la debilidad en la cara, brazos, piernas, alteraciones para el habla y alteraciones en los campos visuales, lo que van a hacer es puntuar. Por eso es la escala va de -2 a +5. Que, digamos, resumen o concluyen ellos que es muy probable que un paciente tenga una ACV si tiene una calificación de 1 o más, y que lo más probable es que no tenga una ACV si la calificación es de -2 hasta 0. Ellos lo que hacen aquí es una curva ROC, donde se evalúa la sensibilidad comparando con los valores o el porcentaje de falsos positivos, que es el eje X en este caso. Entonces, ¿qué es lo que busca una curva ROC? En el punto más alto, más a extremo izquierdo de la tabla, lo que se busca es que una prueba sea excelente si los dos se encuentran en la punta superior izquierda. Obviamente encontrar una prueba excelente pues, o perfecta pues es prácticamente imposible, pero bueno, lo que muestra esta escala es que tiene una gran sensibilidad cuando los valores son de 0, -1 y -2, mientras que el porcentaje de falsos positivos, o más bien el conjunto, la unión entre la sensibilidad y los falsos positivos, es en este punto donde la curva, digamos así, se aplana un poco y logramos discernir o interpretar que este es el punto, digamos, de corte para poder decir que una prueba de aquí para la izquierda es muy probable que tenga la enfermedad o lo que yo estoy, la característica que yo estoy buscando, y que de ese punto hacia la derecha, pues es probable que no necesariamente sea la prueba. También aquí hay una línea de no diserción, si no estoy mal, que evalúa o que divide la escala entre un 50% superior y un 50% inferior. Esto es sobre todo cuando se calculan o se comparan dos estrategias de diagnóstico, puede ser, o dos medicamentos, entonces es saber cuál es mejor que la otra, según el área bajo la curva, si está más alta o si está más baja que esa línea de no discriminación. Aquí también los autores, al final, ya esto es en la parte prospectiva, el perfil prospectivo de la fase de validación, en la segunda fase, lo que están mostrando es el resumen de lo que hicieron al final, con 160 pacientes, también discriminados entre los que tenían ACV y los que finalmente no tenían. Vemos que la mayoría eran mujeres, ya sabemos que es más o menos 70 años, y aquí importante ver el tiempo de presentación, si estaba dentro de las primeras 3 horas o la mayoría dentro de las primeras 24 horas, si habían tenido antecedente de ACV, y los que tenían ACV el territorio. Ya habíamos visto que en la primera fase también les dio lo mismo, los ACVs lacunares son los más prevalentes, seguidos de los parciales de circulación anterior. Y de los simuladores de ACV, vuelve y juega, síncope, convulsiones y sepsis vuelven a ser los más frecuentes. Entonces, esto lo que nos permite es evaluar una probabilidad preprueba. Esa probabilidad preprueba se calcula dividiendo la cantidad de pacientes que realmente tenían la condición que yo quería evaluar sobre el total de pacientes. Entonces, la probabilidad preprueba para este artículo, para este grupo de pacientes, pues fue el 63%. Para efectos prácticos, esa probabilidad preprueba es la prevalencia que tiene la enfermedad en la población. Entonces,
es para, digamos así, para entenderlo fácilmente, es la probabilidad de que un paciente con alguno de estos signos o síntomas presente un ACV isquémico es del 63% antes de llevar a cabo la imagen. Esa probabilidad preprueba y las razones de verosimilitud se pueden relacionar en un nomograma que es el nomograma de Fagan. Esto pues no estaba en el artículo, sino que leyendo pues me pareció interesante y me pareció que puede sacarse también. Entonces el nomograma de Fagan lo que hace es evaluar y comparar la probabilidad pretest junto con la razón de probabilidad, que son las mismas razones de verosimilitud, para ver qué probabilidad post-test tiene ese paciente. Todo esto es para evaluar, ya sea un método diagnóstico de laboratorio o de imagen. Entonces, por eso puede calcularse. Entonces, se arranca con una probabilidad pretest del 63% aproximadamente, y como habíamos visto, estamos con una razón de verosimilitud cercana a 1, para una probabilidad post-test de 50%. Entonces aquí es donde vienen como las debilidades que creo yo tiene el artículo, porque si yo estoy con una probabilidad post-test del 50%, pues básicamente casi que estoy en una cara y sellazo de qué paciente va a tener y qué paciente no va a tener ACV isquémico. Las últimas dos tablas, o perdón, figuras que muestra el artículo son estas dos, donde se hace la validación interna de la escala que ellos crearon en la fase inicial, con los 343 pacientes, y en la fase final, con los 160 pacientes. Y lo que ellos aquí quieren demostrar es lo que habían mostrado en la curva ROC, que todo paciente que tenga puntuaciones de 0, -1 y -2, tanto en una como en otra fase, pues lo más probable es que no tenga una ACV. Mientras que todo paciente que esté entre +1 hasta -5, pues lo más probable es que sí sea una ACV. Ahí el punto 1, digamos, no es, puede tener falsos positivos. Por lo tanto, eso es lo que baja un poco la especificidad de la prueba. Y esta es la última tabla, ya la muestro un poquito más grande, que lo que hace es comparar las escalas previas que se habían hecho hasta el momento para la evaluación prehospitalaria de ACV. Entonces, comparan Rosier, que es la que estamos evaluando hoy, con Cincinnati, con FAST y con la de Los Ángeles. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en todas tiene una sensibilidad y especificidad buenas. No excelentes, pero buenas. Que de todas, la que mayor sensibilidad tiene es Rosier. Lo mismo pasa, de especificidad es Los Ángeles, no tan alta realmente. Y los valores predictivos positivos, la mayor sí es la de Rosier. Entonces, lo que ellos quieren demostrar básicamente con esta tabla es que su estrategia diagnóstica o su herramienta pues es comparable y un poco mejor que las otras que se habían creado hasta el momento. Digamos que sí y no. Conclusiones. Pues digamos que aunque tiene sus pros y sus contras por el análisis estadístico, pues es una herramienta sencilla, puede ser aplicada por el médico de urgencias, principalmente para derivar rápidamente al paciente a ese centro de ACV cuando existe, o pues al menos direccionar rápidamente al paciente, ya sea al urgenciólogo, al médico internista o al neurólogo. Es una herramienta que permite el uso más racional de recursos, tanto imagenológicos, tecnológicos y de medicamentos. Pensando todo esto es en trombolisis, recordemos, estamos en 2005. Y pues también le va a permitir derivar a otras especialidades en caso de que no sea una ACV. Incluso también mostraban en algunas partes del artículo que algunos pacientes estaban demostrando, digamos, aumentos en la sintomatología de procesos demenciales, o como vimos tumores o hematomas subdurales. De las fortalezas que a mi parecer tiene el artículo es que pues es simple, tiene aceptable o buena sensibilidad y especificidad,
es adecuado para su uso en urgencias. Me parece muy bueno que la clínica prevalece sobre las imágenes porque es el punto de partida, sobre todo al comparar con Cincinnati, con FAST, con Los Ángeles, todas son escalas prehospitalarias, obviamente no tienen imágenes. Eh, También importante que esta escala evalúa o tiene en cuenta tanto ACVs de circulación anterior como posterior. Y antes de publicar me pareció valioso que ellos hicieron la validación tanto interna como posteriormente prospectiva de sus datos. De los puntos a mejorar o puntos, digamos, que pueden ser débiles, es que fue solo hecho en un centro, eh, que tocaba desplazar al paciente casi 3 kilómetros hasta ese sitio, pues obviamente, pues para ellos no fue problema, pero digamos eso es un punto a tener en cuenta, porque es tiempo. Y las probabilidades pretest y posttest, como les traté de mostrar, pues no es tan alta. Entonces eso puede ser de pronto uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de la interpretación. Bueno, eso era lo que yo tenía para hoy de este artículo. Una pregunta, Santi, la cantidad de pacientes que, no sé, no he revisado el estudio de Cincinnati, de FAST, que con respecto a la cantidad de pacientes que mantenían, que incluyeron en los estudios comparativamente con estos. ¿Tienes algún dato? Uy, profe, no, la verdad no. No revisé como la cantidad como tal. No sé si de pronto algunos de los ¿Aló? compañeros. Déjame, yo reviso a ver, sí, para verla con respecto a la validación, porque indudablemente tú sabes que eso tiene impacto en el estudio. ¿Aló? Profe, ¿Aló? sí, señor. Ah, ok. Yo tengo una pregunta. Tú como residente en neurocirugía, ¿para qué crees tú que te es útil esta revisión de la escala de Rosier? ¿Qué crees es lo importante para un residente de neurocirugía conocer esto? Pues me parece Por fundamental. ejemplo, vamos a verte el ejemplo en el espacio donde estás, ahí en el Hospital Universitario de Cartagena. Sí, Yo te claro. puedo decir, ay, ¿tú para qué necesitas eso? Si a ti vienen y te llaman cuando hay un tag ya o cuando hay alguna duda o algo, ya está un diagnóstico hecho, lo hacen los internistas en urgencia, lo hacen los residentes de medicina interna. O sea, un centro hospitalario como el nuestro, quisiera saber para ti, ¿para qué es útil? Yo creo que Vamos a ver, quiero hacer ese sondeo entre ustedes. Cuéntame. me parece que la utilidad mayor, sobre todo para el centro donde nos encontramos, es para ese caso que no es fácil, para ese caso en que no se ve la imagen claramente, una región hipodensa o una resonancia en caso de que se haga porque no hay tomógrafo. Entonces, pienso que es para ese punto, donde no es fácil discernir si de verdad era una ACV, si de verdad esto no va a ser un AIT, será que es que esto fue que convulsionó y lo estamos interpretando como una parálisis de TUT. Entonces yo creo que es principalmente para eso, para los distractores, para los simuladores, para ver cuál de esos pacientes está saliendo de lo habitual y puede ser otra enfermedad. Correcto. Me parece a mí que has llegado al punto ese, porque resulta de que a nosotros los cirujanos nos llaman, eso lo van a ver y quizás ya los mayores como Claudio y Bellido han visto eso. Ya está viendo también Boris, que lo llaman, nos llaman. Muchas veces, por ejemplo, llega un paciente de 71 años de edad y se distraen los médicos de planta, tenemos internos. Los médicos de planta se distraen. Entonces, lo que le llama la atención es el hematoma subgaleal frontal que tiene el paciente de 71 años, ¿no? Ya ven a neurocirugía que el señor se cayó. Esa es la historia que llega. Sí, claro. ¿Qué le pasó al señor? No, el señor se cayó. Lo encontramos tirado ahí al pie de la escalera y tiene una herida acá en el cuero cabelludo y por eso lo trajimos. Tiene el ojo hinchado. Y resulta de que hay una pregunta de trabajo que es fundamental.
¿por qué se cayó el anciano? Hay que preguntar los antecedentes. Entonces aquí con esta escala que tú nos has presentado, es fundamental porque tú mencionaste, esos distractores, yo no sería distractores, serían simuladores o diagnósticos diferenciales, que tú sabes que también en uno de los muchos que a veces presentamos una vez hecha la tomografía es que aparece un hematoma subdural crónico y tiene una presentación clínica exacta de un ACV isquémico. Estaba el señor desayunando y de pronto presentó una dificultad para hablar y medio cuerpo muerto. Llegan con esa historia a la urgencia y bueno, vamos a hacerle la tomografía y resulta de que lo que tiene es un hematoma subdural crónico. Pero también tenemos muchos pacientes que lo que realmente tienen es un síncope o que probablemente puedan haber hecho una convulsión focal. Lo de la sepsis es interesante porque sabemos que también muchos pacientes ancianos pueden que no hagan fiebre, y lo que presentan es una somnolencia y lo llevan porque está hablando raro y está como quedado, no quiere decir nada, está muy lento, algo. Y hay que hacer ese diagnóstico diferencial. O sea, que no nos dejemos distraer, porque también cuando hacemos nuestro examen físico, o hacemos nuestra historia clínica, entonces podemos hacer un análisis de tomográfico ideal. Y también ustedes se han dado cuenta que ya no le mandamos una tomografía y si nos las leen el mismo día, que es muy raro, en algún centro de pronto uno que otro centro nos las leen el mismo día, si la leen que es el día siguiente, de pronto aparece un informe completamente errado porque se le ha puesto a principal atención a otras cosas, porque es que el radiólogo no le dicen qué es lo que uno está buscando, le ponen ahí tomografía de cráneo simple y ya, y se acabó. Él no sabe qué ha pasado, cómo llegó, qué está pasando, en qué estado está, no tiene ni idea de eso y entonces él ve una calcificación puntiforme en el lóbulo temporal y aquí hay una calcificación que probablemente y no hace un análisis de densidades, un análisis más, y si tiene 40 tomografías que leer. Entonces el cuento es de que tenemos que hacer el examen físico, nuestra historia clínica, ver los diagnósticos diferenciales y entonces sí hacer la interpretación de la tomografía. ¿Por qué? Porque te puede llegar un paciente con un TAC normal, anciano, con una herida en cuero cabelludo. No, eso no es nada en el cuero cabelludo. Y nosotros seguimos dándoles poca importancia a esa pregunta de trabajo en urgencias, ¿por qué se cayó el anciano? Entonces, quería hacer ese énfasis a todos los residentes, quería hacerle la pregunta quizás a todos, pero tú caíste en el punto que creo que es lo fundamental y la importancia de esta escala de Rocío. También hay otras cosas importantes también que hacerlo. Bueno, esperemos que también otros compañeros también participen. Bueno, gracias. Vale, David. Yo creo que lo que más me llamó la atención de la escala es la parte negativa, o sea, la parte de lo que descarta negativo, que creo que es el valor predictivo negativo es, porque yo creo que lo que toca hacer realmente es, en centros donde no tienes tomografía, es descartar las otras cosas, que eso es para eso es que nos sirven los médicos generales. Yo creo que es la utilidad, o sea, si no tiene esto, entonces probablemente sí tiene esto, o sea, es la herramienta que ofrece, descártele las alteraciones, sospéchese si vaya descartándose si mientras el paciente se traslada a un centro neurológico. Yo creo que le sirve de pronto como dicen, va para la parte de lo que vas descartando, es lo que entiendo, el valor de la escala. ¿Qué no es? Para ahí sí poderle dar vía a llevarlo a un centro de stroke. Es lo que pienso que puede ofrecer. Pero también las otras escalas lo ofrecen. De pronto que las otras escalas no enfatizaban tanto en los diagnósticos diferenciales, como dice el doctor Molina. No sé si esa es la percepción, el concepto que me queda comparándola por lo menos con las demás escalas. Estoy buscando la cantidad de pacientes de la escala Cincinnati cuando la elaboraron. Déjenme ver si lo encuentro.
Sí, eso que dice la doctora Piña, digamos, es el punto clave, porque si nosotros analizamos el trabajo, es un estudio más de validación. Ya nosotros hemos venido revisando diferentes escalas, diferentes herramientas, ya sea para confirmar o para descartar o para cuantificar la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno. En este caso, el Rosier viene a trabajar en el contexto de la enfermedad cerebrovascular isquémica en el momento de la urgencia, ¿cierto? Para poder decir qué vamos a hacer. En clubes previos revisamos cómo nosotros podemos cuantificar riesgos, ¿cierto? En función de asumir o no una terapia trombolítica, como fue en el club pasado. Y en este el énfasis es casi que exclusivamente clínico. ¿Por qué? Porque toda pregunta, todo problema, ¿cierto? Tiene una serie de características. Y aquí los autores lo que querían saber, hombre, ¿cuál es la forma más simple de nosotros poder descartar? Porque esto es un trabajo, una herramienta que es de tamizaje. Como toda herramienta de tamizaje, el fuerte es la sensibilidad, no la especificidad. Como tiene carencia de especificidad, esa es la razón por la cual si el paciente encaja con ciertos puntos y está a favor de, hay que hacer otras cosas. O sea, hay que llevarlo al centro de stroke porque lo más probable es que el paciente tenga un stroke. Pero para efectos prácticos, y es el punto que dice la doctora Piña, para efectos de sensibilidad alta, me sirve más que el paciente de negativo, porque ese es el fuerte de la prueba. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Por qué, para el expositor, claro está, por qué el fuerte de esto es la sensibilidad? En la fórmula de sensibilidad, ¿qué es lo que me da a mí la seguridad de que si el paciente dio negativo no lo tiene? O no tiene la enfermedad, o no tiene lo que sea que estoy investigando. ¿Te acuerdas de esa fórmula de sensibilidad, Santiago? Sí, la sensibilidad es el cociente entre los verdaderos positivos sobre los que tuvieron sobre los enfermos. Tanto verdaderos sobre la positivos, totalidad de los enfermos. Exacto. Es decir, los verdaderos positivos sobre, ¿cierto? Los Bien. verdaderos positivos con Más los falsos negativos. Falsos negativos. Exactamente. Entonces, en una prueba que tiene una alta sensibilidad, porque lo que estamos buscando es hacer cribado o tamizaje, como lo quieran llamar, ¿cierto? Si tú observas bien esa fórmula, la única variable que es determinante allí es la proporción de falsos negativos. Entonces, si una prueba tiene una proporción pequeña, o sea, un número pequeño de falsos negativos, es altamente sensible, ¿cierto? Sí, porque el ¿Es así? denominador es más bajo. Sí, claro. Exactamente. Entonces, en esta prueba nosotros tenemos un bajo número de falsos negativos. Por eso es que esa prueba es altamente sensible y sirve exclusivamente para lo que dice la doctora Piña. El fuerte de la prueba, de la herramienta, es el descarte. Me quedo tranquilo si el paciente no da los puntajes suficientes para pensar en stroke. Lo más probable es que tenga un simulador o no tenga ningún stroke. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bien. Ahora, como toda prueba que tamiza, viene la especificidad. Entonces, la especificidad, ¿te acuerdas de esa prueba? De esa fórmula. Esa es de verdaderos negativos, o sea, los de verdad sanos, sobre falsos positivos más verdaderos negativos. Exactamente. Entonces, allí, ¿quién es el determinante? También los ¿Qué verdaderos número es el negativos. determinante? Los verdaderos negativos. No. Porque en la fórmula tú tienes verdaderos negativos como numerador y como parte del denominador, ¿sí o qué? Ah, sí, señor, sí. Entonces tú puedes suprimir ese valor si quieres. El punto clave de la fórmula son los falsos positivos. Entonces, una prueba que tiene un número bajito de falsos positivos es altamente específica, exactamente. Entonces,
estas herramientas carecen de ese poder, carecen de esa capacidad. Por eso es que en todas las escalas que hemos visto, que son altamente sensibles, pero que carecen de especificidad, siempre hay que hacer más cosas. Siempre hay que hacer más cosas. O sea, ellas desencadenan algo, que es el complemento que nos lleva a nosotros a confirmar. ¿Cómo confirmamos? A ese paciente se lo llevan a la unidad de stroke, y la unidad de stroke es la que dice si el paciente tiene o no el stroke, ¿cierto? En función de las herramientas tecnológicas que ellos hayan empleado o que empleen en esas unidades. Eso es lo que en verdad se lleva a uno para esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hombre? De diferentes enfermedades tienen diferentes herramientas. Si ustedes son juiciosos, se van a dar cuenta que casi para todas las enfermedades hay herramientas para medir algo, para medir cómo se diagnostica algo, si podemos descartar, si podemos confirmar, ¿cierto? Es muy difícil decir que uno diagnostica un stroke aplicando un Rosier. O sea, en el sentido literario de la frase es difícil porque el fuerte es el descarte, no la confirmación. Y no se está haciendo un diagnóstico, se está asumiendo es una probabilidad. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. El próximo club creo que es el protocolo STRUP. ¿Sí? Te iba a decir, casualmente estoy buscando yo lo de la validación de la escala, perdón, de la escala Cincinnati. Me he encontrado con una metaanálisis y una revisión sistemática donde comparan todas las escalas prehospitalarias. Interesante, del 2019, de una revista de emergencias, Open Access Emergency Medicine. Suena interesante porque te comparan y hacen una revisión sistemática y todo. Sería chévere revisarlo, ¿no? Porque ya te hace como una comparación y ¿para qué te sirve cada uno? No sé, me parece, y está libre para revisarlo. O sea, está abierto. Yo creo que hay varios mensajes, ¿no? Yo entiendo las revisiones planteadas por Hernando. Una que es, yo creo que el denominador de todas estas revisiones. Uno es que el residente sepa hacer el análisis de cómo validar unas escalas, cómo validar un artículo, que cuando le presente un artículo le considere si este artículo me parece a mí por estos valores que está presentando, el número de pacientes, la metodología. Este es un artículo que vale la pena tener en cuenta, y cuándo descartar un artículo que no sea importante. Desde ahí, bueno, ese es uno de los objetivos de estas revisiones. Otro es que siempre hago énfasis es de que ellos vean, bueno, yo tengo y sé esto, cuál es la utilidad de esto, dónde puedo poner en práctica, para qué me sirve. Y una de las cosas que también le hago énfasis a los residentes es de que por favor nunca dejen de enseñar al resto del personal el trabajo en equipo. Eso es una cosa fundamental, el trabajo en equipo, en el cual tienen que enseñar desde el médico de planta, no solamente médico de planta, sino también a las enfermeras, terapeutas, para que ellas entiendan qué es lo que están haciendo, ellos entiendan, los médicos entiendan qué están haciendo, qué van a buscar, qué es lo importante, cuál es la situación. Y muchas veces hay que hacer no molestos, que esto no se dio cuenta, sino mira, hay que, ojo con esto, tienen que hacer este diagnóstico diferenciar así. Y lo otro es de que esto es una escala y tenemos que darle la dimensión que eso significa. Significa de que, como ya lo mencionó Hernando, bueno, ya aquí me dice que no es un ACV, sí, eso es una probabilidad, que no es un stroke, para terminar mi intervención. Lo que me estaba diciendo Rosier me dice, esto no parece un stroke, pero ya con eso ya le obvié que tengo que hacerle la tomografía de cráneo. Pues no. E incluso ya comenzamos a hacer resonancias y todo eso. Hay centros que no tienen resonador y se basan en el tratamiento, en su unidad de stroke básica,
en el tratamiento del stroke, todo con base a una tomografía, a unos exámenes clínicos, un examen médico, a un acto médico de ingreso. Y desde que llega el paciente, ya los médicos generales, las enfermeras, todos están guiados, las fisioterapeutas tienen en la cabeza, bueno, ¿será un stroke o no? Entonces hay diferentes escalas y así vamos a encontrar en todo. Nosotros debemos, porque todas las escalas no las vamos a saber, no las vamos a, pero sí tenemos que buscar unas de que nos interese, como que se adecue y se amolde, sea como más aplicable a nuestros pacientes. Y entonces esas revisiones que propone la doctora Piña son pertinentes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo esta escala, tengo esta, y bueno, pero ¿cuál es la más útil? ¿Cuál es la que más, verdad? Entonces, eso me parece a mí que yo no sé cómo hacer porque de pronto tenemos una escala y aparecen otras, y esa escala, por ejemplo, en el 2003 y ya aparece de pronto una en el 2019, no, que tenemos esta otra escala que nos parece mejor, por decir algo. Entonces, pero bueno, es fundamental hacer esa diferenciación, de que ellos sepan, todos deben saber de que esto es una escala, no es una que nos va a ayudar, es una herramienta de trabajo, no es lo definitivo 100%.